A Chivas le dio miedo ficharlo 2 veces. Lo hicieron agresivo, le inventaron inesperada nacionalidad. La historia de Marcel Ruiz. Un jugador diferente, talentos que hay pocos en el fútbol mexicano. Un jugador que transformó su timidez. A Chivas le da miedo ficharlo. Hoy es una de las grandes joyas del fútbol mexicano. Tiene muchísima ambición, ganas de triunfar y de lograr el sueño europeo. Marcel Ruiz es un jugador al que no hay que perderle la pista y que de verdad promete crecer todavía más. Marcel nació en Mérida, Yucatán, un 26 de octubre del año 2000, pero cuando era muy pequeño se mudó con su familia a Querétaro. Ahí es donde tuvo sus primeros contactos con el fútbol. Entró en una escuelita de fútbol que jugaba con el uniforme de River Plate. Poco a poco el fútbol pasó de ser diversión a un hobby y a una carrera que lo hacía soñar con ser profesional. Y la vida es curiosa. La escuelita de River de la noche a la mañana se convirtió en una filial de Toluca. Un mensaje del destino. ¿Quién lo iba a decir? Ese fue su primer contacto con Toluca, que después se convertiría en el club que salvó su carrera. Pero antes de hablarles de eso, les cuento que de niño Marcel iba mucho al Estadio de los Diablos y hasta fotos se tomó en el Salón de la Fama del equipo. Desde ahí comenzaba a soñar con un día ser un jugador importante para un club y levantar muchos trofeos. Pero volvamos de nuevo al pasado. Cuando tenía 12 años, Gallos Blancos lo llevó a sus inferiores. La cosa se ponía seria para Marcel y comenzó su camino por la sub-15 y después llegó a la sub-17, pero nunca a la sub-20. Y es que con 17 años, en el Apertura 2018, Rafael Puente del Río lo debutó y le dio la confianza para mantenerse en el primer equipo queretano. ¿Quién lo iba a decir? Fue Rafa quien descubrió y confió en la joya Marcel. Y en ese mismo torneo marcó su primer gol. Justo en ese campeonato era el futbolista más joven de la liga, el único menor de 18 años en primera. Lo de Marcel iba en serio. Los formadores de Gallos comparaban a Marcel Ruiz con Zidane. ¡Qué locura! Pero decían que se parecía mucho a su estilo de juego al del mago francés. Y al perfil de jugador. Un mediocampista total. Marcel comenzó a ganar popularidad y hasta le alcanzó para representar a Querétaro en la I-Liga. ¿Se acuerdan? Ese torneo de FIFA mientras se paró la liga por la pandemia. Todo iba bien con Marcel, pero había algo que tenía que corregir. El problema que le veían a Marcel era su timidez. Su carácter no era el del líder dentro del campo. Por eso comenzaron a transformarlo y le pidieron ser más agresivo. Trabajaron emocionalmente en él y así nació el Marcel más agresivo, el Marcel apasionado, y se comenzó a formar un jugador más completo. Y apenas tenía 18 años cuando lo habían logrado. Y justo a sus 18 años le llegó la primera gran oportunidad de ir a un club más grande. Las Chivas se aparecieron en su camino. Chivas lo quería. Negociaron fuerte con Querétaro, pero al final les dio miedo ficharlo. Sentían que los $2.5 millones que pedía Gallos era un exceso para un jugador tan joven. No creyeron en su impacto inmediato, su futuro y mejor pasaron. A Chivas le dio miedo ficharlo. Marcel se fue convirtiendo en uno de los mejores de Gallos, en un gran asistidor seguido por los grandes, pero en 2020 se fue a Tijuana. Decían que Marcel jugaba como de 30 años, con toda la experiencia del mundo, cuando apenas andaba llegando a los 20. Y seguir siendo un jugador importante llevó a Chivas a intentar ficharlo una segunda vez. Hasta se daba por hecho. Pero una vez más, al rebaño le dio miedo. Algunos medios decían que todo se cayó porque Xolos pedía a cambio Fernando Beltrán. Otros, como el periodista Rafa Ramos, afirmaba que el corazón de Marcel era americanista. La realidad es que Chivas no le entró porque no creían mucho en él. Y mientras Marcel crecía, era obvio que sonara para la selección mexicana. Sin embargo, nació un extraño rumor de que lo andaba buscando la selección de Guatemala. Los medios guatemaltecos hasta decían que ya había hablado con ellos para representarlos y no a México. Tuvo que salir Marcel a decir que eso no era cierto para nada, que no tenía ascendencia guatemalteca y nadie había hablado con él. Todo fue un extraño rumor y Marcel seguía con el deseo intacto de ir a la selección mexicana mayor algún día. El problema con Marcel es que sentía que su carrera se estaba estancando. La realidad era que Gallos no fue un equipo competitivo y en Tijuana vivía algo similar. Y cuando sentía que se estaba hundiendo, en 2022 llegó Toluca a salvarle la carrera. Llegó un proyecto competitivo y comenzó a ganar en relevancia. Sus sueños se empezaron a materializar y se convirtió en un jugador fundamental en los Diablos. Estaba de vuelta en donde todo empezó. Marcel jugó en 2019 los Panamericanos con México y el Jimmy Lozano los llevó al Esperanzas de Toulon ese mismo año.
pero fue con el mensaje de un desconocido que le llegó el sueño de ir a la mayor. Ese desconocido era Diego Cocca, que le dio ese chance que estaba aguardando con mucha emoción. Hoy Marcel sueña con mundiales y torneos internacionales con la selección. Se ha convertido en uno de los mejores ofensivos de la Liga MX, que lo pone en el radar de Europa. Y sí, apenas tiene 22 años de edad, casi 23, pero parece que lleva muchos años jugando, todo por ese inicio tan chavito. Y dicen que Marcel todavía no alcanza su techo, habrá mucho que hablar de él.